Ser podcast. Radio Lindo, una mirada particular para observar y contar. Elvira Lindo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Te va superando cada semana, ¿eh? Nino Bravo, a través de Seguridad Social, da este resultado del beso y la flor en código Rigui, sí, que es una auténtica maravilla. Es preciosa. Es maravillosa esta versión en concreto, es maravillosa. En concreto es muy bonita. Déjame recordar a los oyentes de La Ventana que Radio Lindo nació hace ya bastante tiempo con dos objetivos fundamentales. Uno era acumular buenas versiones musicales, como es el caso, y la otra, traer a la antena a personas que nos ayudaran de la manera que fuera a entender este mundo tan complicado que nos ha tocado vivir. Sí. Lo de la música no hace falta que lo comentemos, porque está superado con nota. Y lo de las personas, quiero que nos presentes tú a nuestra invitada de hoy. Mira, yo te voy a contar cómo la conocí. Claro, una historia. Escribí un artículo en El País que se llamaba El chico está triste, que se trata del hijo de una amiga americana que yo conocí cuando viví en Nueva York. Ella vive ahora en Boston y me ha ido escribiendo mensajes muy angustiada. Su hijo, yo creo que debe andar por los 14 o 15 años, cambió de sexo paulatinamente. Yo no sé cuándo empezó a contárselo a su madre. Esta historia tan personal de una amiga mía, yo la conté en este artículo, que de verdad era una historia humana. O sea, hay veces que la gente no entiende que tú no estás haciendo, yo no estaba haciendo, digamos, un alegato, no era un artículo político, aunque todo lleva a la política interior, pero estaba contando una historia. Y a mí me sorprendió realmente los mensajes tan agresivos que recibí. ¿Mensajes de qué tipo, Elvira? Pues mensajes de, claro, tú vas a creer también en el género, no crees en que solo haya dos sexos, no crees que hay hombre, mujer y ya está. O sea, pero como nos has decepcionado, pensábamos, porque esto proviene, sobre todo, la mayor agresividad de una parte del feminismo, a la que a mí me gustaría decirle, yo estaba contando la historia de una amiga mía y de la angustia que ha pasado con su hijo y de la angustia que están pasando ahora en el Estados Unidos de Trump, por si acaso este chico tiene que parar su medicación, todo esto, porque ahora él es un chico y lo supo desde muy pronto, además. Entonces, yo siempre he creído que los derechos civiles que un Estado ha concedido a la población no los puede retirar. O sea como sea. Y ahora hay una especie de locura con esto del mundo trans. Una locura porque se trata de un sector, de un porcentaje de la población muy pequeño. No sé por qué se ha convertido en algo tan preeminente y como que a partir de ahí, digamos que se puede hilvanar toda una ideología. No lo acabo de entender, porque esto y creo que con la persona que ha venido hoy podemos tratar de entenderlo. A través de mi artículo, pues claro, me escribió mucha gente, algunos mensajes agresivos y muchos mensajes de agradecimiento. Y me llegó, así como indirectamente, el mensaje de una mujer, Minel, que es cardióloga, una jovencísima cardióloga que está ahora mismo becada en el más importante hospital de cardiología que hay en Estados Unidos, podríamos decir casi en el mundo, que es el Mount Sinai. El Monte Sinai, sí. Entonces, yo me contó su historia y le dije, ¿por qué no hacemos un Zoom? Y no me cuentas, digamos, toda la historia desde el principio. Ella arregló sus papeles para tener esta beca en Estados Unidos, pero como les sucede a muchas de estas personas, pues tiene una serie de problemas, y más ahora acuciados con el momento político que se está viviendo. Le dije, ¿por qué no vienes a la radio, ya que vas a ir a España, ya que vas a venir a España, y nos cuentas tu historia? Porque es su historia. No va a hacer aquí ninguna, no es portavoz de nada ni activista de nada. Es su propia historia, y aquí la tenemos, a Minel Soroa. Minel, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida a La Ventana, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de estar con vosotros y
Muchísimas gracias por... Te iba mirando cómo asentías a las cosas que decía Elvira, de por qué escribió el artículo, de qué contaba en ese artículo. Pues vamos a empezar por el principio. Por cierto, ¿qué estás investigando en el Monte Sinaí? Concretamente, la beca que tienes, ¿a qué la dedicas? Sí, yo soy cardióloga y me estoy especializando en imagen cardíaca avanzada. Mi trabajo es en el Departamento de Imagen Cardíaca Avanzada del Mount Sinai de Nueva York, y en concreto con resonancia cardíaca. Estudiamos pacientes con miocardiopatías, que son enfermedades que afectan el músculo del corazón, en concreto miocardiopatía dilatada, que es una enfermedad que tiene varias causas, muchas veces genética, en la que el corazón pues se va dilatando y va perdiendo fuerza. Y entonces pues en eso es un poco en lo que estamos ahora con mi proyecto de investigación. Ese momento político del que hablaba Elvira, hay que recordar a los oyentes que es un momento político vestido con una orden ejecutiva del presidente Trump que elimina cualquier referencia al género y proclama que hay dos sexos biológicos, hombre y mujer, y nada más, punto y final. Esto, lo primero, ¿a ti te afecta, a tu vida profesional y a tu vida personal? Pues no es una respuesta fácil. En Nueva York es un poco un oasis porque es un estado demócrata en el que hay mucha legislación que protege a las personas del colectivo LGTB, en concreto a las personas trans en los puestos de trabajo. Entonces, yo llegué en diciembre del año 23, llevo desde diciembre del 23 allí viviendo, y tuve muchas facilidades para poder vivir una vida tranquila y vivir mi vida normal. Yo es verdad que cuando en España la ley de las personas trans, la ley trans, vamos, la ley que trans, se conoce, conocida, ¿no? Pues salió en vigor. Yo todavía estaba en España, pero yo todo el proceso de trámite del visado estaba ya iniciado con mi nombre antiguo y mis datos antiguos. Porque no querías que se liara la cosa. Claro, entonces yo yo en ese momento me vino un momento en el que si ahora por fin ya puedo no empezar el proceso para tener mi documentación correcta, ya va a ser muy tarde y mi visado no va a llegar a tiempo. Ya. Entonces, pues yo tuve que marcharme en el año diciembre del 23 con mi pasaporte y mi visado con mi nombre antiguo, y mi género antiguo, y una vez allí, a través del consulado de España en Nueva York, que la verdad que me trataron siempre de manera exquisita, pues pude iniciar el proceso para tener mi nuevo pasaporte, que así fue. Claro, porque tú en España ya habías seguido todo ese proceso de transición y de pronto te ves en Nueva York teniendo que responder a tu nombre de origen. ¿Qué es lo que tú sentías cuando de repente te veías llamada como está en tu, digamos, en tu hoja de bautismo? ¿Cómo te sentías y qué es lo que hiciste y quién te ayudó? Claro, a mí me costó muchísimo porque yo ya era médico, no hice la residencia de cardiología y trabajé en España, pero siempre ahí, al final, mis compañeros de trabajo también se convierten muchas veces en amigos, ¿no? Y todos pues me conocían y se dirigían a mí como Minel y con pronombres femeninos, y entonces yo no sentía en mi día a día demasiada molestia, salvo con los trámites, los visados, cuando tienes que viajar, cuando tienes que presentar tu documentación, que es un poco cuando las personas trans nos sentimos un poco a veces pues más cuestionadas. O sea, tienes papeles con nombre de mujer y otros con nombre de hombre, o sea, ¿no? O sea, con papeles distintos tienes ahora. Tienes en el visado. No, ahora mismo ya lo tengo todo solucionado, vale, a día de hoy, porque cuando yo llegué a Estados Unidos, una opción era esperar a volver a España y hacer el cambio aquí. Pero es verdad que, claro, yo había hecho todos mis cambios con mi nombre antiguo y llegas al hospital, un hospital que impone mucho, y te empiezan a llamar por ese nombre, y a mí al principio pues me daba como mucho pudor en explicar, ¿no? A veces cosas que son como muy íntimas a gente que acabas de conocer. Parece que las personas trans muchas veces tenemos como que dar muchos datos de algo que es muy privado, en nada más conocer a la gente, y de repente pues
pasaron las semanas y yo me empecé a encontrar, pues a pesar de estar en Nueva York haciendo algo que había soñado mucho tiempo, me empecé a encontrar muy triste y con mucha angustia, que yo no quería ir a trabajar porque no quería ir a un sitio en el que tener que fingir ser otra persona. Y entonces ahí fue cuando tomé la decisión de yo no puedo estar así, de no querer salir de la cama cuando estoy cumpliendo un sueño, ¿no? Y fue cuando pedí ayuda en el trabajo, y fue cuando descubrí que que la normativa del estado de Nueva York para las personas trans está muy avanzada y protege mucho a las personas trans. Con mis compañeros de trabajo no hubo ningún problema, y a través del consulado de España en Nueva York empecé a hacer todos los trámites y obtener mi pasaporte en diciembre del 24. ¿Cuándo tendrías algún problema? Si tuvieras que renovar tu visado allí en Nueva York. Pues cuando tuve mi nuevo pasaporte, claro, mi visado estaba en el pasaporte antiguo con otro nombre. Claro, entonces, la verdad que el servicio internacional de recursos humanos del Mont Sinai fueron bastante listos, y como todavía no había entrado Trump a la presidencia, pero ya estaba elegido, me recomendaron, dijo, viaja en enero, viaja cuanto antes y pon el visado en tu nuevo pasaporte con los nuevos datos, te damos toda la documentación que necesitas, pero si puedes hacerlo, viaja y vuelve antes del 20 de enero. Al final, bueno, pues cuestiones un poco técnicas y tal, pues yo obtuve mi visado, pues creo que un 28 de enero sin problemas aquí en la embajada en Madrid, y al final de enero pude regresar a Nueva York sin ningún problema. Pero justo ya nada más llegar, ya empezaban las noticias de la nueva normativa que Trump estaba aprobando, en el que anulaba por completo la existencia de las personas trans y reconocía únicamente 2 sexos, los asignados al nacer, y si hubiese esperado cuestión de una semana o 2 semanas, yo ahora mismo o no tendría visado o tendría un visado que pondría otro género al que pone en el propio pasaporte. Sí. ¿Lo cual sería un lío. ¿Qué sientes tú ante todo este ambiente y donde todo el asunto de los trans se ha constituido como tan paradigmático entre los trampistas y los no trampistas? Los primeros días, estando allí además, que siempre estás como lejos de mucha gente, ¿no?, de tu familia y tal, me sentía muy sola, tenía mucho miedo, porque los primeros días parecía que empezó todo y cada día era una cosa nueva, cada día era una ley nueva, y sentías que eras un poco, estabas en el ojo del huracán y no entendía por qué mi vida, por qué yo al final, ¿no? Pues una persona que intenta levantarse por la mañana y ir a trabajar, hacer su trabajo lo mejor posible, hablar con su familia, ver a sus amigos, porque era tan importante como quitarnos, ¿no?, derechos tan adquiridos. Claro, pues no solo Trump, el Tribunal Supremo del Reino Unido acaba de sentenciar que las mujeres trans legalmente no son mujeres, lo cual ha sido celebrada, por cierto, ya que tenemos una escritora aquí, por J.K. Rowling, que es una transfoba reconocido por ella misma, no lo digo como tal, sino que... Y lo que comentaba antes Elvira, y a lo mejor no sé si tendrá respuesta para eso, pero ¿qué le ocurre a una parte del feminismo para tener esta... Se pueden tener opiniones, pero tan beligerantes contra las personas trans? No sé, yo es que lo miro desde fuera y no lo acabo de entender. Puedo respetar las opiniones de todo el mundo, pero esta animadversión, es que tú que lo has hablado con alguien esto de, no sé. Sí, a mí me entristece mucho por lo que dices, que es un debate que está dentro del feminismo. Entonces yo entiendo que pues gente de gente de extrema derecha con la que pues no me va a entender o que sus derechos, mis derechos nunca van a luchar por mis derechos. Pero es verdad que a mí siempre me ha entristecido con todo el debate que hubo con la ley trans, que yo pensaba que al final a las feministas creo que nos une mucho más de lo que nos separa, y que podemos, o esa es mi opinión, que tenemos la capacidad de poder sentarnos y que tenemos
muchísimo más en común y que podríamos poner esas diferencias al lado para intentar entendernos, porque la empatía yo creo que es la base de la mejora de todas estas condiciones. A mí no me gustan los términos muchas veces como de TERF, TERFA, esos un poco despectivos. Es verdad que hay gente como, ¿no?, como la escritora que has mencionado. Que tú la citaste, no sé si en tu Instagram. Sí, yo hice un comentario un poco simplemente diciendo, no sé en qué le molesta mi vida a esta señora. Yo jamás voy a publicar algo atacándola o con una falta de respeto o insultándola, porque no es mi manera de ser, pero también me llama mucho la atención y no lo entiendo, porque mi existencia o mi día a día puede afectar tanto a la vida de otras personas. Y yo creo que, hay gente del colectivo que probablemente no está de acuerdo conmigo, pero a mí prefiero evitar los calificativos y prefiero evitar los insultos, y creo que en el feminismo tenemos muchísimas experiencias comunes. Yo sé lo que es volver a casa a las 2 de la mañana y tener miedo, yo sé lo que es estar de fiesta y que alguien te toque cuando tú no quieres, yo sé lo que es que hablen a tu compañero, a lo mejor cuando vas en el hospital con un médico, y a lo mejor tú vas con tu residente pequeño y le hablan a él como si fuese el único médico que hay en la sala y que no te miran a ti. Yo eso que muchas compañeras compañeras doctoras, por ejemplo, lo han vivido, yo lo he vivido, y creo que lo que mi experiencia, lo que yo he vivido, es mucho más que lo que nos separa. Porque todas estas razones del deporte, las prisiones, los baños, o sea, realmente uno piensa, ¿son tan importantes? O sea, en muchos países del norte de Europa hay baños unisex, quiere decir que todo el mundo puede ir al mismo baño. ¿Por qué crees que están definiendo al mundo trans como algo que puede que puede borrar a las mujeres? ¿Tú qué problema ves en los baños, por ejemplo? Yo la verdad que... Da un poco de apuro hablar de esto así, ¿Sí? ¿eh? No. Es que, es un tema muy delicado, porque claro, es un tema que parece una tontería, ir al baño. Porque tú me contaste algo, Minel, y me parece que podemos entender algo de lo que tú sentías en el colegio si tenías que ir a un baño a otro. Yo creo que es importante hablar de esto, porque poner el foco en algo tan estúpido como es un baño, me parece que es que nos hemos vuelto locos. A mí lo que me ocurría es que yo desde que tengo uso de razón, desde muy pequeña, yo no supe poner palabras a lo que a mí me ocurría y expresarme y saber pues que yo me sentía distinta al resto y que era una persona trans y que esto era lo que me pasaba. Yo eso no supe ponerle nombre hasta bien avanzada la adolescencia. Yo diría que en torno a los 17 años que leí el manifiesto contrasexual de Paul B. Preciado, que para mí fue una revelación, y empecé a poder ponerle palabras. Entonces, yo creo que ahora hay mucha más información acerca de las personas trans, pero que durante mi infancia yo no tenía tanta. Y a mí lo que me ocurría es que yo me sentía diferente, yo no me sentía como los demás niños. Desde muy pequeña me confundían, ¿no?, por así decirlo, con niña, y cuando yo iba pues a la tienda o a comprar o no sé qué, a por el pan, siempre me llamaban en femenino, y a mí eso no me desagradaba, pero por ejemplo si a lo mejor mis padres con buena intención decían, no, que es un niño, a mí eso me molestaba, pero yo no sabía ponerle nombre. Y en el colegio, que yo recibí bullying durante mucho tiempo en diferentes colegios, con los típicos insultos que muchas veces las personas trans o los niños muy amanerados pues tienen. A mí me daba pavor ir al baño de los chicos. Claro. Yo nunca he ido en el colegio, en ninguno de los colegios en los que he estado, yo nunca he ido al baño. O sea, por decirlo así, te esperabas hacer pipí para cuando ibas a tu casa. Yo hacía
yo por la mañana me levantaba a las 7 de la mañana y antes de coger el bus del autocar a la ruta, ¿no? Pues hacía mis necesidades y luego hacía mis necesidades a las 6 de la tarde cuando llegaba a casa, porque yo en el baño de los chicos no lo iba a hacer, y en el baño de las chicas pues alguna vez conseguí, pues entraba con mis amigas y me sentía a gusto, pero las profesoras en ese momento y los profesores me indicaban que pues que ese no era mi baño y yo a veces decía, no, si solamente entro al espejo con ellas pero ya una vez más avanzado durante lo que es la educación secundaria, directamente me dijeron que yo no podía entrar al baño de las chicas. Oye, Minel, conocida tu historia, seguro que hasta ahora hay muchos padres o bastantes padres interesados en lo que estás contando. A mí el verbo aconsejar me da un poco de repelús, pero si tuvieras que dar algún consejo o compartir tu experiencia con padres, madres que están escuchando y que tienen en casa un chico o una chica trans y que, bueno, es complicado gestionarlo, no sé ¿qué les dirías? ¿Qué les puede ayudar? Como dices, es verdad que aconsejar es una palabra muy grande. Sí. Yo creo que es escuchar. A veces da un poco de miedo, ¿no? Y a veces el no decir, a veces es una manera de no mostrar, ¿no? Yo en mi caso, que he tenido mucha suerte, pero es verdad que creo que si yo hubiese sabido que ciertas cosas existían, lo habría tenido un poco más fácil. Entonces yo creo que no tener miedo a mencionar ciertas cosas o a hablar de ciertas cosas es muy importante. El escuchar a los niños y a las niñas y a los niños un poco qué es lo que necesitan, qué es lo que tal. Muchas veces hay muchas asociaciones de padres, ¿no? Estoy pensando ahora en Crisalis, hay asociaciones de padres que tienen mucha más experiencia, ¿no? Yo no soy madre, no solamente hablo como hija, ¿no? Pero creo que ellas también tienen mucha experiencia y luego también para comprender si tienen un hijo o hija trans y no saben a veces cómo comprender lo que les está ocurriendo, si puedo hacer una recomendación literaria, La mala costumbre de Lana Portero, que es el libro que el año pasado a mí más me gustó. No solamente me sirvió a mí, sino que recomendárselo a mi madre, que mi madre lo leyese y que mi madre acabase en lágrimas acabando el libro y entendió muchas cosas y pudimos hablar mucho de esto. ¿Y cómo tu madre llevó todo el asunto de tu transición? ¿Cómo le explicaste y cómo al final lo ha aceptado? Pues mi madre siempre ha sido una mujer feminista, progresista, con un sentimiento, ¿no? de lucha por los derechos sociales muy grande. Es verdad que creo que esto se le quedaba un poco lejos y que hay ciertas cosas que no comprendía. Y ella al principio, ¿no? Pues en mi adolescencia, cuando la gente me hablaba en femenino, yo creo que ella intentaba defender, ¿no? Que al final, pues tanto chicos como chicas pueden vestirse como quieran, y yo creo como que al principio sí que a lo mejor, pues simple parte por la costumbre, le costó un poco a lo mejor cambiar de habituarse al nuevo nombre o utilizar otros pronombres, pero siempre yo creo que siempre ha tenido muy buena intención y poco a poco pues al final yo creo que ya ha visto, y sobre todo a raíz de las últimas conversaciones que hemos tenido, que yo soy la misma persona, que yo no he cambiado. O sea, está bien que te sonrías. Está muy bien que te sonrías cuando cuentas eso de tu madre. Es que yo soy la misma persona. Claro. Y al final ella pues ha entendido que ella no estaba perdiendo un hijo, no esas cosas que se dicen a veces es que pierdo un hijo. No, yo soy una hija. Sí. Yo soy Minel. ¿De dónde viene Minel? Perdona, que llevo todo el rato pensándolo. Sí, pues mira, justo viene yo quería buscar un nombre con el que me sintiese identificada. Y mi madre eligió mi nombre antiguo y a mí es un nombre que no me sentía identificada, pero que me gustaba que mi madre había elegido ese nombre, que es Miguel. Y
el nombre que ella hubiese querido, si hubiese tenido una niña, porque yo soy hija única, era Elena. Entonces yo decidí como combinar un poco las letras y los nombres, y un día me surgió este Minel y me gustó mucho, que me seguía resultando muy familiar, muy cercano. Por el sonido, claro. Claro, pero que al mismo tiempo sentía como que mi madre seguía habiendo elegido mi nombre de alguna manera. Muy bien. Minel Soroa, oye, muchísimas gracias por haberte asomado a la ventana a contar esta parte de tu vida. Muchísimas gracias. De verdad, muchas gracias. De corazón. He estado muy a gusto. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.